Ok, retomando entonces la clase luego de la desconexión de Zoom. Entonces, estábamos analizando el dibujo. Ya habíamos terminado el análisis. Continuamos con el paso siguiente. Debemos fijar un sistema de referencia. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros trabajamos acá con vector posición. Y el vector posición es un vector que él parte del origen del sistema de referencia que nosotros hemos colocado. Del parte de allí hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, dependiendo de donde ustedes coloquen el sistema de referencia, puede ser que el vector posición cambie, puede ser que sea diferente. Por eso es que siempre les insisto en que deben indicar que colocaron, dónde colocaron su sistema de referencia. Bien, en este caso yo lo coloqué en el punto D. Deben observar allí la figura que se observan los vectores verdes, los vectores unitarios. ¿Ok? Es acá donde coloqué el sistema de referencia, en el punto D de Dinamarca. Aquí apreciamos el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K. Ahí lo importante es, cuando yo fijo un sistema de referencia, es que también estoy indicando cuál es la dirección que yo voy a asumir como el eje coordenado X. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Esta dirección. ¿Cuál es la dirección que yo voy a asumir como eje coordenado Y? Es esta hacia arriba. ¿Y cuál es la dirección que voy a asumir como eje coordenado Z? Es esta por acá. ¿Ok? Entonces, ahí ya yo los tengo definidos. Eso es lo importante de un sistema de referencia. Bien. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Este problema lo vamos a resolver de dos formas. Lo vamos a resolver con las herramientas que hemos estudiado hasta el momento, ¿verdad? De resolución de cálculo de momento, el uso del determinante, lo vamos a resolver por esa vía para encontrar la respuesta, ¿verdad? Las componentes de ese par resultante allí. Y luego vamos a resolver el problema con el método de este método nuevo que estamos viendo en la clase de hoy, que es un sistema de fuerza par, que es cuando uno introduce esta fuerza y su contrafuerza, la introduce en el cuerpo rígido en un punto y uno puede sustituir entonces una fuerza por un sistema fuerza par. ¿Ok? Entonces, esa forma de resolución la vamos a ver al final de segundo. Y la intención es para que vean que los resultados van a dar iguales. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a comenzar a hacer como una sumatoria de momentos de todas las fuerzas, de los momentos que producen todas las fuerzas que están allí actuando. Entonces, en este caso, nosotros tenemos cuatro fuerzas que están actuando allí en el cuerpo rígido. Bueno, nosotros vamos a determinar las componentes de ese momento resultante cuando actúan esas cuatro fuerzas. Entonces, vamos a comenzar con esta fuerza de 30 libras que está actuando en el punto C. Por eso es que yo estoy colocando aquí el vector de posición RC. ¿Ok? Es para indicarles que vamos a comenzar con esa fuerza primero, con la fuerza que está actuando en el punto C. Bien, entonces vamos a fijar primero cuál es ese vector posición. Ahí lo tenemos dibujado. Está de color azul. Lo hemos identificado RC.
para saber qué es la posición, ¿verdad? Hacia el punto C, donde está actuando una fuerza. Bien, seguimos. Fíjense que este vector posición tiene una sola componente. Porque observen, ¿verdad? Si la observen la dirección del eje X, es esta, la que me señala el vector unitario Y. Hacia este lado, donde estoy resaltando ahorita, está la dirección del eje Z. Me lo indica el vector unitario K. Y hacia arriba, ¿verdad? Donde coincide con el vector azul, esa dirección hacia arriba es el eje coordenado Y. Me lo indica el vector unitario J, que lo estoy resaltando en este momento. Entonces, si yo tengo claro dónde están ubicados mis ejes coordenados, ¿verdad? Para yo trabajar este ejercicio, entonces yo me doy cuenta que el vector posición azul, ese vector es solamente vertical, pues tiene solamente la componente en Y. No es así inclinado para generar una componente en X o para generar una componente en Z. No, no tiene inclinación, es totalmente vertical. Entonces, por lo tanto, él genera nada más la componente vertical, pues la del eje Y. No genera componente ni en X ni en Z. Por eso es que estamos escribiendo acá este valor que yo estoy resaltando, ¿verdad? Vector posición en el punto C, aquí está, y solamente tiene el vector unitario J. Eso quiere decir que este vector posición solamente tiene componente vertical en el eje Y. ¿Y cuál es el valor de esa componente? Bueno, como este vector es de posición, entonces el valor es la distancia que esté allí. La distancia que hay entre el origen del sistema de referencia y el punto de aplicación de la fuerza. ¿Esa distancia la tenemos? Sí. Es este valor que está acá en el dibujo que estoy resaltando, más este otro valor que estoy resaltando. Toda esa distancia la abarca ese vector posición. Entonces, estas 9 pulgadas más estas 9 pulgadas dan 18 pulgadas. Por eso es que está este 18 aquí. Bien, seguimos. Punto de aplicación de ese vector fuerza en el punto C. Es un análisis allí para tenerlo claro. De ese vector fuerza sabemos la magnitud, que es 30 libras. Sabemos el punto de aplicación, que es acá, este extremo denotado con la letra C. Sabemos la dirección. Fíjense que este vector tiene la misma dirección del eje Z, ¿verdad? Del vector unitario K. Tiene la misma dirección. Entonces ya sabemos que él actúa en el eje Z. Lo que tenemos es diferentes sentidos. Los vectores unitarios, como es el caso de este vector unitario K, ellos siempre van a apuntar hacia el lado positivo. Ellos me indican hacia dónde es que vamos a considerar el lado positivo. Entonces, K me está indicando que lo positivo es, digamos así como que a la izquierda, ¿no? Y en cambio este vector fuerza que está actuando, él va hacia la derecha. Entonces quiere decir que este vector fuerza iría con signo negativo porque él está orientado es hacia la parte negativa del eje Z. Ok. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Habiendo hecho ese análisis, entonces podemos escribir cuáles son las coordenadas de los componentes del vector fuerza. Entonces, fíjense, este vector fuerza generó solamente componentes en el eje Z. Por eso tiene aquí acompañado el vector unitario K.
solamente generó componente en el eje Z. En el eje X, que es este que está para acá, no generó componente. Y en el eje Y, que está hacia arriba, tampoco generó componente. Entonces el vector fuerza solamente tiene esta componente que está acá, componente en Z. Y bueno, como su valor es 30 libras, aquí aparece 30 libras. Y fíjense que aquí está el signo negativo para decir que ese vector está orientado hacia la parte negativa del eje Z. Bien, por definición, ese momento es radio o posición por fuerza. Esa es la definición. Producto vectorial del vector oposición con el vector fuerza. Yo para eh, resaltarles más, pues, y tratar de evitar cualquier confusión, entonces yo le coloqué al momento esta sigla, DC. DC es porque es el momento que estamos estudiando, ¿verdad? De, desde el punto D hasta el punto C. Más o menos para que nos guiáramos allí. Entonces continuamos. Allí estoy sustituyendo los valores. Ya sabíamos que el vector posición tiene una sola componente que es en y que vale 18 pulgadas. Y el vector fuerza tiene una sola componente que es esta que está aquí. Y esa única componente está orientada hacia el eje Z. Ahí está. Y fíjense que aquí está el signo negativo de que ese vector fuerza pues está orientado, tiene su orientación hacia el lado negativo. Bien, usando el determinante tenemos lo siguiente. Vuelvo a repetirle que la primera fila del determinante lleva los vectores unitarios. Eso, eso es una regla. La primera fila la ocupan los vectores unitarios. Bien, la segunda fila, esta que estoy resaltando en este momento, la va a ocupar el vector posición. Entonces, ¿qué ocurre con el vector posición en este caso? Que él tiene una sola componente, que es la J. Bueno, entonces yo coloco este 18, lo coloco aquí debajo de la J entonces. ¿Qué coloco en la columna I y en la columna K? Bueno, coloco 0, porque quiere decir que la componente en X es 0, por eso no se visualiza, y que la componente en el eje Z es 0 también. Eso es lo que significa. Y luego, el vector fuerza es el que se coloca aquí abajo, al final. Fíjense que como fuerza tiene componente solamente vertical, entonces se coloca, bueno, perdón, vertical no, que tiene su componente en dirección Z, del eje Z. Entonces, solamente, ¿verdad? De estos tres valores que pertenecen a fuerza, solamente el que está debajo de K es distinto de 0. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque ese vector tiene solamente la componente de Z. Y por eso está acá. Él no tiene componente en Y ni componente en X. No las tiene. Entonces se rellenan con ceros. Bien, la regla mnemotécnica dice que después que yo tengo los vectores allí representados, yo puedo agregar dos columnas más. Ahí están agregadas. Vamos a verificarlo. Entonces, esta que está aquí es la I. Fíjense que dice 0, 0. Está igual. Y la J es esta. Sí, está igual, ¿verdad?
J18 y 0. Muy bien. Seguimos. Ahí visualizamos eh, las componentes o el esquema. El esquema, sí, de las componentes de un vector para ser llenado. Esas componentes las vamos a llenar nosotros utilizando el determinante. Sin embargo, este, vamos a, por razones de espacio físico que estaba llegando a la última línea, en la lámina siguiente lo subimos, eliminamos una línea y continuamos el análisis. Entonces, observen que cuando yo empiezo a hacer a aplicar, pues a resolver el determinante, yo siempre empiezo por el, este, por el vector unitario i. ¿Ok? Entonces yo debo hacer las multiplicaciones que tienen que ver con, primero uno empieza por la de izquierda a derecha. Entonces sería estos 18 por menos 30. Y aquí lo tienen, ¿ven? 18 por menos 30. Está bien. Luego de ese hallazgo, entonces coloco un signo menos y ahora voy a hacer hacia arriba. Por supuesto, ubicando la i. Entonces, fíjense, cuando yo ubico los valores para la i, me da cero. Me da cero. Entonces, bueno, por eso lo dejé hasta aquí. O sea, le coloco el cero aquí a su componente. Bien, en el caso de la j, tiene estos ceros y de este lado. Por eso aparece aquí 0 y 0. Y bueno, el vector q, eh, el vector q no, la componente que va en el eje z. Ese es el que esa componente es la que queremos determinar, valga la redundancia, a través del determinante. Entonces, ahora yo tengo que trazar las diagonales, pero las que tienen que ver con K. Entonces, K inicia aquí, ¿verdad? Pero cuando hacemos el análisis con la diagonal, le da cero. Entonces, por eso aquí hay cero. Luego viene el signo menos que este, se coloca acá. Y luego viene la diagonal que es subiendo. En este caso sería esta. Entonces, como es 0 por 18, vuelve a aparecer este cero. Bien, entonces una vez utilizado el determinante y resuelto las operaciones matemáticas, hay una multiplicación aquí. Entonces yo obtengo este valor. Una sola componente en digital. Una sola. Sale la fuerza en este caso, o se parece un poco a- al vector posición, que solamente generaron una sola componente en un solo eje coordenado. En este caso dio -40, o sea que el signo negativo debe indicar que es en sentido contrario, pues. Ese, ese momento es en sentido contrario. Bien, todo esto que acabamos nosotros de hacer ahorita, no perdamos de vista que es para estudiar las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo rígido. Ok, este, el, en este caso vamos a iniciar el estudio con la fuerza que apunta aquí en E.
Por eso dice vector posición. O sea, vamos a ver, ahí está dibujado en azul. Como es un vector que sí está inclinado, entonces nosotros tenemos que trabajar con sus componentes. Entonces vamos a calcular esa componente de ese vector posición. Tiene la componente eh, vertical, digamos, en el eje Y, y la componente horizontal en el eje Z. Esa coincide con el eje Z. Observenlo bien. Esta dirección de este vector aquí azul está alineado es con el vector Z. ¿Ok? Entonces eso es lo que hay que tener presente. Bien, entonces ya tenemos las dos componentes rectangulares del vector posición. Y aquí pues comenzamos a escribir sus componentes. Fíjense que efectivamente en X no tiene componente. Aquí no hay. Luego viene la J. Eh, Observamos en la dirección de J, ¿verdad? Que sería esta que estoy resaltando. Observamos cuál es la distancia. Sería 9 pulgadas. Por eso aparece 9 aquí. Y por último, observemos qué ocurre en el eje coordenado Z, ¿verdad? Porque aquí está el vector unitario K. Entonces vamos a verificar qué está ocurriendo. Aquí está el eje coordenado K, ¿verdad? Ese trayecto largo serían estos 12 que están aquí, ¿verdad? Desde aquí, desde la tubería, hasta aquí, hasta el punto de aplicación. Entonces, ese trayecto es 12 pulgadas. De ahí es que sale este 12. Bueno, ahí está más concreto. Se le quitó la componente horizontal porque no aportaba nada, pues era cero y no puede hacer nada con ese cero. Luego dice punto de aplicación, dirección y sentido del vector F. Bueno, aquí está pasando la misma situación. Que nosotros, este vector F, observamos que su punto de aplicación está aquí en E, cumple con ese requisito. Dirección, bueno, aparentemente fuera horizontal. Dirección similar al eje X que hemos definido aquí en la resolución. Eje X. Bien, observamos que esa fuerza pareciera que solamente va a generar eh, componentes en el eje X, ¿verdad? Porque esta fuerza, si ustedes observan su orientación, tiene la misma orientación de acá del componente horizontal, ¿verdad? Del vector unitario y tiene la misma dirección. Entonces, bueno, por eso hemos colocado acá. Y ahí está el valor finalmente. ¿Cuánto vale la fuerza? Bueno, ya lo sabíamos, ¿verdad? Es 20 libras, este valor que está acá. Entonces, este valor se coloca aquí. Y como este vector tiene la flecha hacia la izquierda y aquí el vector unitario, bueno, me está indicando que este vector fuerza E, eh, va en sentido contrario, va con signo negativo. Entonces, por eso se ha colocado aquí el 20 en signo negativo. ¿Seguimos? Ok, tenemos la definición del momento. Allí están los dos vectores sustituidos. El vector posición que es 9 por 2
y el vector fuerza que es 20. Usando el determinante, nuevamente la primera fila ya sabemos que es para los vectores unitarios, esta que está acá. En la segunda fila va el radio. Entonces observen que el radio dio 0, 9, ¿verdad? Y 12. Sería su componente en Z. 9 y 12. Aquí está. 9 en Y 12 en Z. Y por eso ellos lo están colocando acá. Bien, esta segunda fila, repito, es por el vector posición. Entonces ahora, viniendo al vector fuerza, sería esta tercera fila. Entonces el vector fuerza es menos 20. Ok, copio menos 20. Y como yo estoy viendo que aquí está acompañado con el vector unitario y, yo por eso lo coloco aquí debajo del vector unitario, menos 20. Y bueno, de esta manera ya el determinante ha quedado construido. Solamente falta aplicarle una regla mnemotécnica que es la siguiente. Ok, la regla mnemotécnica dice que usted, la columna que va a repetir aquí puede ser esta misma columna. Ok, y que esta columna que está acá, J, es la misma columna de acá. Entonces, eso sería lo que hay que tener en cuenta para la construcción del determinante. Ahí vemos la fórmula. Vamos a empezar a rellenar las componentes. Las tenemos acá. En X dice que dio 0. Entonces, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, aquí toca 9 por 0. Eso es 0. Y luego de este lado viene este, la diagonal que es subiendo. Fíjense que es menos 12 por 0. Entonces, a la final, toda esa componente quedó en 0. Ahora vamos con J, es menos 12 por menos 20. Aquí está, ¿verdad? Y el otro lado sería esto, o sea que sí, sí coincidió con que es 0 esa parte. Bien, en el caso de esta última componente, que es la de Z, estoy revisando si todo estuvo correcto. Bueno, al ser Z es esta acá. Por aquí es 0, pues se anula todo. Pero en cambio de este lado sí, no se anula. Entonces por eso se ha colocado ahí 9 por menos 20. Aquí está. Después de resolver las operaciones, vemos, vemos las componentes ya habiendo utilizado la calculadora. Solamente tiene dos, ¿verdad? En J y en K. Ok, creo que estábamos aquí. Bien. El paso siguiente sería este, de que el momento es la suma de los momentos de todas las fuerzas que van a actuar allí. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí están los dos momentos que calculamos. Aquí sustituyo los valores. Este es el caso donde dio la componente en X nada más. Y aquí vemos las otras dos componentes. Bueno, en total, este es el resultado, ¿verdad? Aquí está el vector momento.
o par. Y esta es la forma de expresar un vector, pues analíticamente está expresado ahí. Estas son las componentes del momento resultante de las cuatro fuerzas que actúan en la figura. Así es. Bueno, me está avisando ya el Zoom que va a cortar. Vamos a ver si me da tiempo de terminar. Bien, lo que hicimos hasta ahorita es resolver el problema, pero como utilizando la herramienta de sumatorias de momentos. Los momentos que generan cada, cada fuerza que está actuando allí. Ahora vamos a utilizar el otro sistema que les decía, que es el de buscar un sistema equivalente fuerza par. Entonces, ok, iniciando nuestro análisis, bueno, vamos a primero fijar el sistema de referencia. Lo he vuelto a colocar en el mismo lugar de la planta, o sea, en el mismo lugar de la vista de planta allí de la figura mecánica, del elemento mecánico que tenemos allí. Eso lo hemos colocado en el punto D. ¿Verdad? Aquí está el sistema de referencia, como se lo estoy resaltando, en el punto D. Muy bien, vamos a seguir. Utilizando entonces un sistema fuerza par, vamos a iniciar la resolución de él. Bien, dice así. Los cálculos se simplificarán si se fijan en el punto A dos fuerzas de 20 libras iguales y opuestas. Bueno, vamos a ver si eso es correcto, esto que se plantea aquí. Ahí tienen las dos fuerzas, ¿verdad? Son de igual tamaño, 20 libras cada una, están siendo aplicadas en el mismo punto, tienen la misma dirección y tienen el sentido contrario. ¿Ok? Bien. Esto permitirá reemplazar el par original de fuerzas de 20 libras por dos nuevos pares de fuerza de 20 libras a saber. Ok. Esto quiere decir es lo siguiente. Cuando se introdujeron estas dos fuerzas, ¿verdad? Estas dos fuerzas que están acá, yo digo la fuerza y la contrafuerza de una vez en el mismo punto de aplicación. Hacerlo de esa forma significa que me va a dar bien los resultados, pues, ¿verdad? Ahora, si yo, por ejemplo, un error puede ser que coloque la fuerza y la contrafuerza, pero les coloco diferentes puntos de aplicación. Ahí sí está mal, ¿ok? Bien, entonces acá dice que este, el hecho de que hayamos introducido ese sistema de fuerza va a reemplazar el par original por dos nuevos planos, ¿verdad? Nuevos pares. Entonces, dice, uno de esos planos va a ser el que se encuentra en ZX. Ahí está, ¿no? Más o menos se quiso ejemplificar el plano, pues, que ese plano contiene a esos dos vectores rojos. Esos dos vectores son un par. Él los tiene contenido allí, ese plano. Ok, y el otro par, ¿verdad? Se ubica allí como lo vemos en la figura, ¿verdad? En un plano que está paralelo al eje zeta, perdón, la dirección del par va a tener dirección Z y va a ser perpendicular a ese plano, al plano
XY. Ese amarillo que les estoy resaltando, estoy colocando allí en la diapositiva. Seguimos. Ok, en el primer plano, en el primer par de fuerzas que yo he llamado como primer par, la de 30. Ustedes pueden, a la hora de su evaluación, su problema, como lo vayan a resolver, ustedes pueden llamar uno a cualquiera de los pares que estén allí actuando. Ok, yo llamé uno el que tiene los 30 libras. Ok, y fíjense, ¿ve? Al yo utilizar el plano, el par de 30 libras, entonces esa, ese par, ¿verdad? Genera un plano y se está resaltando ahí en color amarillo así para poderlo visualizar. ¿Ok? Ese momento sería entonces los 30 libras, ¿verdad? Las 30 libras. Y el radio, ¿verdad? La posición a distancia, que serían esos 18. Eh, Al multiplicar, pues me da estos valores. 540 libra pulgada. Y en la dirección I. Eso está perfecto. ¿Ok? Ya utilizamos ese plano, ya no hace falta. Ahora vamos a mencionar otro lugar con otro plano. Ok, supuestamente dice que va a estar paralelo a XY. Y bueno, debe ser algo aproximado a lo que estamos visualizando, ¿verdad? A una cinta allí representando. Ok, este, efectuamos las operaciones y queda ahí el resultado. Este es el resultado de, de determinar ese momento. ¿Ok? Bien, el par 3 de fuerzas que actúan allí en Ferrominera. Ok, allí tenemos las tres componentes del momento. Piense que ya se indica, bueno, cuál es la componente vertical, cuál es la componente horizontal, etcétera. Ok, ya va. Fíjense, al efectuar las operaciones de la lámina anterior, ¿verdad? La que dice par, ajá, esta. Al efectuar las operaciones, ¿verdad? Eh, el par, hacer las multiplicaciones, el par por la distancia esa D que es perpendicular, multiplicarla por la fuerza. Entonces, esos resultados que se obtuvieron, aquí está uno, aquí está otro y acá. Esos son los que se van a reescribir nuevamente acá en esta lámina